escuchan la palabra se les ponen la piel chinita. Uy, ¿qué es eso? Muy bien. Y bien, pues ¿qué vamos a servirnos también de nuestro texto para leer algunas cositas que me parecen muy importantes. ¿Qué es lo que llamamos castidad? Bien, vamos a leer el párrafo 16. Párrafo 16 está en el capítulo 12. Tanto el amor virginal como el conyugal, que son, como diremos más adelante, las dos formas en las cuales se realiza la vocación de la persona al amor, requieren para su desarrollo el compromiso de vivir la castidad, de acuerdo con el propio estado de vida de cada uno. La sexualidad, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo, total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. Es obvio que el crecimiento en el amor, en cuanto implica el don sincero de sí, es ayudado por la disciplina de los sentidos, de las pasiones y de los afectos, que nos lleva a conseguir el autodominio. Ninguno puede dar aquello que no posee. Si la persona no es dueña de sí, por obra de las virtudes, y concretamente de la castidad, carece de aquel dominio que la torna capaz de darse. Y luego una pequeña definicióncita de lo que es. La castidad es la energía espiritual que libera el amor del egoísmo y de la agresividad. Muy bonita esa definición. Por lo tanto, la castidad no es algo negativo, sino algo positivo. La castidad es algo bueno, no es algo malo. No es del lado de la reprensión. Ay, no salió mal. No es algo de reprimir la castidad. Habrá algo de control, ¿verdad? Autodominio, como dice el texto. Pero es sobre todo una cualidad positiva. La castidad es algo bueno. Es algo bueno. Por lo tanto, no tengamos miedo de ella. Es algo que libera, dice el texto. Que libera. Libera el amor de las trampas del egoísmo y de la agresividad. Y sabemos, ¿verdad?, que cuando no hay esa capacidad de autodominarse, fácilmente queremos controlar, queremos usar. Es una energía espiritual, dice el texto. Muchas veces, si hubiera comenzado así, interrogando, saber qué es la castidad, qué es la castidad, qué es la castidad, hubiera sido interesante saber qué decíamos. Y el texto aquí comienza por decir, es una cualidad espiritual finalmente. Es una calidad del espíritu, es una energía espiritual. ¿Ven? No es reprimir, es dar fuerza donde se debe dar. Es una energía. En la misma medida en que en el hombre se debilita la castidad, su amor se hace progresivamente egoísta, es decir, deseoso de placer y ya no de noticia. Qué fuerte, Daniela. Muchas veces es la experiencia trágica de muchos jóvenes así. Cuando ya no se vive la castidad, el amor se vuelve egoísta, apasionado, celoso, inseguro de sí, agresivo, dominando al otro. Y la castidad libera de todo eso. Por lo tanto, ¿cómo vamos a llamar la castidad? Más adelante viene una pequeña definición del Catecismo de la Iglesia Católica. No me encuentro, bueno, vamos a leer el 17 porque estamos ahí bien. Dice, párrafo 17. La castidad es la afirmación gozosa de quien sabe vivir el don de sí, libre de toda esclavitud egoísta. Esto supone que la persona haya aprendido a descubrir en los otros
a relacionarse con ellos respetando su dignidad en la diversidad. La persona casta no está centrada en sí misma, ni en las relaciones egoístas con las otras personas. La castidad torna armónica la personalidad, es lo que quería. Torna armónica la personalidad, la hace madurar, la llena de paz interior. La pureza de mente y de cuerpo ayudan a desarrollar el verdadero respeto de sí y al mismo tiempo hace capaces de respetar a los otros, porque ven en ellos personas que no se han de venerar, que se han de venerar en cuanto creadas a imagen de Dios y por la gracia, hijos de Dios, recreados en Cristo, quien os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Entonces, ¿cuál va a ser el fruto de la castidad? Ya hablamos de todo eso, ¿verdad? Pero también vamos a decir que torna armónica la personalidad, la unicidad de vida, ¿verdad? Y no siempre es fácil eso. Fíjense, en la persona tenemos pasiones. Y lo propio de las pasiones es que son como una subida y una bajada, y una subida y una bajada, y una subida y una bajada. Hay como un desorden. Ese desorden para nosotros también sabemos que viene del pecado. ¿Qué es el pecado? Precisamente desordenar aquello para lo que estamos hechos. Y bien, las pasiones en todo ese desorden van a crear una personalidad bastante conflictiva. Muy típico también de los adolescentes, ¿verdad? Que un día están genial y a los 5 minutos mal, y luego bien y luego mal. Porque están todas esas pasiones que se despiertan. Parte de esas pasiones pues también son las pasiones ligadas a la sexualidad. ¿Qué va a hacer la castidad? Bien, va a tornar armónica esa personalidad. Serenidad, unidad, unicidad. Por lo tanto, vamos a decir que la castidad es como la integración bien lograda de la sexualidad dentro de la persona. Una persona que no ha integrado bien su sexualidad dentro de lo que ella es, pues va a estar en este conflicto de desorden, de caos. La castidad, al contrario, va a venir a dar esa integración. ¿Qué es la castidad? ¿Qué es una persona casta? Alguien que ha logrado asimilar su sexualidad, integrándola dentro de todo lo que es, toda su vida. Es una mirada más armoniosa, pues, la de la castidad. Y decíamos, la castidad es algo bueno, hay que dejarlo ver como algo bueno. El hombre está hecho para eso, para ser casto, para vivir en armonía, en serenidad, en unicidad, en conformidad con el plan de Dios, pero sobre todo en conformidad con la razón. ¿Vamos bien? Pero, ¿qué es eso de la castidad viéndola desde el punto de vista de los actos? ¿Necesitamos de la castidad para ser más libres? Sí. ¿Necesitamos de la castidad para ser mejores personas? Sí. ¿Necesitamos de la castidad para ser más felices? Sí. Decimos que la castidad entonces es una virtud. ¿Y qué entendemos cuando hablamos de virtudes? Una cualidad. Algo que da calidad a mi manera de vivir. La virtud me hace capaz de vivir de una cierta calidad de vida. Por ejemplo, menciónenme otras virtudes aparte de esa de la castidad. Prudencia, ¿no? Caridad. Si eso virtudes teologales, la caridad. Templanza. Templanza. ¿Qué otras virtudes? Fortaleza. Fortaleza, la fuerza. Valor. ¿El qué? Valor. 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 La valentía. Humildad.
humildad, bondad era una virtud como tal. Mansedumbre, si no es una virtud, la mansedumbre, la humildad. Ven, son cualidades en nuestra manera de actuar. Y bien, la castidad va a entrar en el terreno escabroso de las pasiones sexuales. ¿Cuál es el terreno propio de esa virtud, de la castidad? Su lugar de acción, las pasiones sexuales, ligadas a la sexualidad. Las pasiones ligadas a la sexualidad. Pero ella misma es parte de otra virtud que la mencionaron de hecho ahorita. ¿Y cómo se llama esa otra virtud? La templanza. Una de las 4 virtudes cardinales, ¿se han escuchado hablar de ella? Prudencia, templanza, fortaleza y justicia. Justicia, gracias. Entonces ella misma es como, la castidad es como una de las virtudes dentro de otra virtud que se llama la templanza. ¿Y qué es el terreno de esa templanza? Es todo lo que tiene que ver con los bienes sensibles, todo lo que tiene que ver con los bienes inmediatos, fáciles de alcanzar. Por lo tanto, la templanza, ¿qué es? Es una virtud, una cualidad de mi alma, de mi manera de actuar, que va a relacionarme con los objetos sensibles de una manera tal que me sirva de ellos para un bien. ¿Con mucho rollo? Repito. Ahí va otra vez. Parece un poco filosófico, pero en realidad está muy sencillo. Bienes sensibles. Y aquí estoy yo, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre yo y los bienes sensibles? ¿Bienes sensibles de qué estoy hablando? Pues una Coca-Cola, un pastel, una muchacha muy guapa. Algo que me gusta, ¿verdad? Algo que tiene que ver con mi sensibilidad. ¿Qué relación tengo yo entre la crema de cacahuate, los chocolates, pues, el pollo loco, me gusta el pollo loco? ¿Qué relación hay entre yo y esos bienes sensibles? Bienes que tienen que ver con mi sentido, ¿verdad? Evidentemente propio de los sentidos, que me producen un placer. La templanza va a venir a dar un orden en esa relación que hay entre yo y los bienes sensibles. Por ejemplo, miren, una mamá cómo educa a su niño. No comas puras fritangas, ¿verdad? Ya deja de comer frititos y dulces. Los dulces no te nutren, solo te mantienen el gusto del paladar, ¿verdad? Y la mamá le dice, no comas tantos dulces. Está educando su relación a las paletas. No debes de comer tantas paletas. Una de cada 2 meses. Una cada domingo. No, lo que me interesa es eso, ¿verdad? El orden. Está poniendo un orden. No que da órdenes, sino que está poniendo un orden en su relación con los bienes sensibles. ¿Ven? Naturalmente estamos atraídos hacia las cosas que son fáciles y que nos producen placer. Sobre todo nosotros que sabemos que ese desorden está hecho más pesado por el pecado, lo que decíamos al principio, ¿verdad? La sexualidad es muy difícil porque el pecado está bien metido, ¿verdad? ¿Y cómo tienes esa templanza? Ok, sí, muy bien. Pero nomás quiero que comprendan. Ya van a el juego. Muy bien, entonces, ¿qué está haciendo la mamá? Está educando la relación que tiene el niño con la Coca-Cola. No, nada de Coca-Cola, porque la Coca-Cola te está destruyendo. Tienes que tomar Pepsi. No, entonces, ¿qué hace la mamá o el papá? Educa la relación del niño con los bienes sensibles. Un niño que no tenga educación en los bienes sensibles, pues es la peor desgracia que le hacen los papás al niño. Si no lo educan a esforzarse un poquito, híjole, va a ser bien difícil que de grande se pueda lograr echar la cola. O el papá que todo se lo facilita al niño, que no le pide hacer un poquito más, o sea, que se exija al niño más,
no se le está educando a ser virtuoso y va a crear muchos problemas después. La virtud se favorece mucho cuando en la edad temprana se ayuda a los niños. Entonces ven, la mamá o el papá educa eso, ¿verdad? A poner un orden en sus apetitos. El niño quiere comer pastel y quiere comer dulces, no le interesa comer sopa, no le interesa comer, prefiere hamburguesas porque es mucho más rico. Pero ¿qué está haciendo la mamá? Intentando poner un orden en su apetito hacia los bienes sensibles, ¿verdad? Y eso se llama la templanza. Y poco a poco el niño va poniendo ese orden. No es bueno comer tanta coca, no es bueno comer tantas hamburguesas. Entonces el orden va a ser muy importante dentro de la virtud. Bueno, y decíamos, eso es parte de la templanza. ¿Por qué? La castidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad es un bien sensible también. Y la castidad va a ayudarme a ordenar, es decir, a poner un fin. ¿Por qué me dices que las relaciones sexuales son malas? Es que yo no digo que sean malas. Yo te digo que pongas un orden. Que la relación que tú tienes con respecto a ese bien sensible sea finalizada. ¿Para qué tienes relaciones sexuales? Porque me gusta. O otro desorden, la masturbación, o por ejemplo la pornografía, que vamos a ver son pecados contra la castidad. ¿Por qué? Pues porque te va destruyendo. Porque ya no hay orden, ya no hay fin, hay un desorden precisamente. Ahora, ¿cómo vamos adquiriendo esas virtudes, verdad? Como vimos con el niño. ¿Cómo le hace doña Juanita para que Juanito, o doña Lupita para que Juanito se vuelva más virtuoso? ¿Cómo le hace? ¿Cómo poder ser virtuosos, verdad? No, pues en mi casa me dejaban tomar mucha coca y muchos pasteles y muchas paletas. ¿Cómo lo voy a hacer ahora? No me enseñaron la virtud. ¿Cómo se adquiere la virtud? ¿Cómo se adquiere? ¿Y bien qué me sugerirían ustedes? Bueno, los que asisten a mi clase de ética no, ¿vale? Que le dé un manazo. Muchas veces así se educa. Con ejemplo. Con el ejemplo, ¿y qué más? Si los niños imitan, ¿verdad? Papá hizo eso, yo quiero hacerlo. O papá es bombero, yo quiero ser bombero. Mi papá es doctor, yo quiero ser doctor. El niño funciona mucho así, imitando. Decíamos, es una calidad del alma. Una virtud. Una calidad del alma. ¿Ven? El alma que controla el cuerpo con sus pasiones. ¿Y cómo llegamos a hacer que mi alma tenga esa cualidad? Naturalmente mi cuerpo me jala hacia los bienes sensibles. Les digo, veo una chava guapa y instintivamente voy a voltear a verla. O un chavo guapo, instintivamente voy a voltear a verla. La seducción de los bienes sensibles está ahí, sobre todo, y les insisto, que el pecado es muy fuerte. Es un desorden, no solamente es un orden natural, sino ya un desorden natural. ¿Cómo podría entonces hacer que esa cualidad llegue a mi alma? Que mi alma pueda controlar el cuerpo y su pasión. El estado de gracia. Claro, esos serán los medios sobrenaturales, ¿no? Pero medios naturales tendremos. La castidad no es solamente un don de Dios, ¿eh? La castidad es obra humana. Bueno, pues con actos, ya se los digo, si no, repetitivos. Con actos repetitivos. ¿Cómo aprendieron a nadar los que saben nadar? Pues nadando. Te echaban al agua y échale, ¿verdad? Si no te ahogas. ¿Cómo aprendieron? Se está ahogando, ¿verdad? ¿Cómo aprendimos a caminar? Caminando. No aprendiste a caminar cayéndote, eso no es cierto. Aprendiste a caminar caminando. ¿Se dan cuenta? Es muy importante por lo que estamos hablando, ¿no? No aprendes a hacer caso equivocándote, sino más bien haciendo caso. Es bien importante. No aprendiste a caminar cayéndote, sino caminando.
Que a lo mejor sí te caíste, mientras caminabas, eso es otra cosa. Pero no aprendiste lo bueno a través de lo malo, ¿no es cierto? Lo bueno se aprende por sí mismo. Lo malo no es lo que te permite valorar lo bueno, ¿no es cierto? Si no, la Virgen María no tendría ningún sentido. Madre de los pecadores, ella es inmaculada. Bueno, tal vez la comparación es muy lejana. Pero bueno, realmente es eso. Entonces ven, con actos repetitivos, con actos buenos, repetitivos. ¿Cómo voy a controlarme? Los que hacemos dieta, lo sabemos. ¿Cómo voy a controlarme el día primero del año? Ya que hice una promesa el día primero del año. Este año no voy a comer, no voy a tomar Coca-Cola. El día primero del año, ya hay una Coca-Cola ahí. ¿Qué voy a hacer? Hoy no voy a tomar cerveza este año. Pues sí. Repitiendo esos actos, actos buenos. No, pues dije que no iba a tomar, pues no voy a tomar. Es un acto bueno. O por ejemplo, a través para la templanza hay mucho eso, sí es cierto. La virtud de la templanza, que les dije es la virtud madre de la castidad, porque es con relación a los bienes sensibles, es una cierta renuncia a los bienes sensibles desordenados. ¿Es malo tomar Coca-Cola? No, pero yo sé que mi amor está desordenado hacia la Coca-Cola. Por lo tanto, voy a renunciar a la Coca-Cola para poder ordenar, para que mi alma tenga esa cualidad que le permite ser más libre, concentrarse en nuestros bienes espirituales. ¿Me van siguiendo o no? Sí. ¿Sí más o menos vamos bien? Bien, vamos a leer el párrafo 3 de su documento. ¿El 3 o el tercero del segundo capítulo? No, entonces estoy en la introducción, el párrafo no es el 3 sino el 4. Introducción. Párrafo número 4. Párrafo número 4. Párrafo número 4 de la introducción. Página 7, gracias. Es que yo tengo otro formato. ¿Ya estamos todos? Empieza así. En la óptica de la redención, ¿sí? Sí. En la óptica de la redención y el camino formativo de los adolescentes y de los jóvenes, la virtud de la castidad, que se coloca en el interior de la templanza, no me equivoqué, estamos bien. Virtud cardinal que en el bautismo ha sido elevada y embellecida por la gracia, no debe entenderse como una actitud represiva, sino al contrario, como la transparencia y al mismo tiempo la custodia de un don precioso y rico, como el del amor, en vistas al don de sí, que se realiza en la vocación específica de cada uno. Mis pasiones, sobre todo mis pasiones sexuales, van a estar ordenadas, finalizadas. Quien dice orden dice algo que lo ordene. Como en la secundaria cuando nos piden, a ver, hagan las filas. ¿Dónde está el primero? ¿Dónde está el primero? Ay, ponemos las filas. Hay un orden, es decir, hay un primero. Finalidad es eso, poner un orden. ¿Qué es lo primero? Y bien, la castidad va a ser esa energía espiritual que ordena nuestro mundo interior. ¿Vamos bien? ¿Y cómo se adquiere la castidad, Mónica? Haciendo actos buenos, es decir, no cayendo, sino más bien caminando, siendo Cristo. Bueno, podríamos decir muchísimo más, vamos a decirnos un poquitito más. Vamos a leer el párrafo 18 y 19 de su documento. Vamos a ver cómo la castidad va a ser para un don. A ver. Me reservo para darme. Es decir,
no es un reservarme y sí, todo el mundo está disfrutando de lo bueno de la vida y yo. No, al contrario, es para vivir mejores. Es para vivir mejores. Esa finalidad, ¿dónde está la finalidad? Esa finalidad con la cual he sido creado. Bueno, también un punto importante que lo mencionó el documento. Aquí estamos hablando de las virtudes humanas. Es decir, algo que yo conquisto por mi esfuerzo. Pero el bautizado, todos nosotros, Dios no se contenta solamente con que, ¿quieres esto? Pues échale ganas, ¿verdad? Dios, a través de su gracia, lo que nos recordaba también el doctor, entonces, refuerza, y lo que nos decía el documento, refuerza estas virtudes morales por otras que se llaman virtudes morales infusas. ¿Sí han escuchado hablar de eso, no? No. Bueno, se lo voy a recordar. Miren, la gracia en nosotros, ¿qué es? Es un paréntesis. ¿Qué es la gracia en nosotros? Esta es la virtud castidad humana. Hay personas que no son católicos y que son castos. Hay personas que no son católicos ni creyentes y que son vírgenes. Y se guardan vírgenes hasta el matrimonio. Entonces, estamos hablando de algo humano, ¿verdad? Es una virtud humana. Que se conquista. O sea, que se adquiere, pues. Pero la gracia en el bautizado, vamos a poner aquí una conchita, cae el agua así, ¿verdad? Y viene el Espíritu Santo. Parece un avión en pique, pero... La gracia que nos da Dios a través de sus sacramentos viene a ser la presencia de Dios en nosotros. Entonces, Dios al darnos su gracia no solamente nos da la fe, la esperanza y la caridad, sino que nos da esas virtudes infusas. Esa gracia en nosotros, ¿en qué consiste? En tres cositas fundamentales. Apréndanselas. Los dones del Espíritu Santo. Si se lo saben, ¿verdad? Sí. Bueno, no se lo voy a poner. No quiero ser tan malo. Las virtudes teologales. ¿Cuáles son? Muy bien. Pero también con otra cosita que es bien importante que sepamos: las virtudes morales infusas, o sea, la castidad, la fuerza, la justicia, etc. O sea, estas, por la gracia, Dios me da también de ser casto. Pero sería bien fácil. Pues si tengo la gracia, pues soy casto, no tengo que hacer nada, ¿verdad? No, por lo general no funciona así. Dios me da su gracia conforme yo me esfuerzo también en adquirir. Su gracia no. Dios me da esta virtud conforme yo me esfuerzo por adquirir la virtud humana. Entonces, ¿cuántas virtudes hay en nosotros? Pues están las virtudes humanas, que yo las trabajo. Pero también Dios, a través de su gracia, me da las virtudes morales infusas, que por lo general van a la par. Más yo seré casto, más yo trabajaré para ser casto, más Dios me ayudará para ser casto. ¿Sí se entiende más o menos? También muchas veces Dios me da la gracia de sobrepasar algunas tentaciones muy fuertes, que todos pasamos, todos. Algunas por algunos periodos de vida, aún más fuertes, por otros de otra manera. En algún estado de vida también se pasan por unos periodos muy fuertes de tentaciones y en otros no. Pero entonces esas virtudes morales infusas Dios me las da también para ayudarme en esa conquista de lo que me está pidiendo. Vamos a leer entonces el párrafo 18 y 19, que en el fondo van a hacernos descubrir eso. Es para darnos más la virtud de la castidad. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí. ¿Ven lo que nos decía Moni? ¿Cómo somos templantes? ¿Cómo somos castos?
dominándose un poquito, ¿no? Dominando el caballo, que no corra todo galope, pero que corra como yo quiero, ¿no? Un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. La alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Toda persona sabe, también por experiencia, que la castidad requiere rechazar ciertos pensamientos, palabras y acciones pecaminosas que recuerdan con claridad San Pablo. Y hay algunas citas bíblicas que pueden trabajar ustedes. El desorden al que nos puede introducir ciertas cosas. No, pues sabes, te pones a ver eso en internet, ¿cómo vas a querer ser casto? No, pues si miras así a las muchachas, ¿cómo quieres ser casto? No hay coherencia entre lo que quieres y lo que haces. Renunciar a unas ciertas cosas que son peligrosas para esa virtud. Por esto se requiere una capacidad y una actitud de dominio de sí, que son signos de libertad interior, de responsabilidad hacia sí mismo y hacia los demás, y al mismo tiempo manifiestan una conciencia de fe. Este dominio de sí comporta tanto evitar las ocasiones de provocación e incentivos al pecado, como superar los impulsos instintivos de la propia naturaleza. ¿Entendieron? Están densos los textos, pero están muy padres para empezar. Entonces, un dominio de sí implica un dominio de sí. En las caminatas, muchas veces les pedimos ir a las mamás ir más allá de lo que querían poder dar, o a los papás, o a los niños, a los jóvenes. Dominarse, ¿verdad? Ya no puedo, sí, puedes ser un poquito más. O al revés, ¿verdad? Quiero más. No, espérate. Un dominio de sí. Que lo que domine ya no son las pasiones, sino más bien la intención, la finalidad, la razón. ¿Vamos bien? Por último, ya para parar y hacer preguntas. Vamos a leer ese párrafo 19. Cuando la familia ejerce una válida labor de apoyo educativo y estimula el ejercicio de las virtudes, lo que decía ahorita doña Lupita y Juanito, se facilita la educación a la castidad y se eliminan conflictos interiores, aun cuando en ocasiones los jóvenes puedan pasar por situaciones particularmente delicadas. Para algunos que se encuentran en ambientes donde se ofrece y desacredita la castidad, vivir de un modo casto puede exigir una lucha exigente y hasta heroica. Escúchenme la palabra, heroica. De todas maneras, con la gracia de Cristo que brota de su amor esponsal por la Iglesia, todos pueden vivir castamente, aunque se encuentren en circunstancias poco favorables. Me acuerdo mucho de ese muchacho que me decía: ay, padre, es que mi trabajo es un ambiente bien pesado. Todo es doble sentido. Cada vez que pasa una muchacha, es un relajo. ¿Cómo le hago? Un ambiente bien pesado, que no lo invitan a la castidad. Bueno, pues dice con esperanza la Iglesia: aún en esos ambientes podemos ser católicos. A lo mejor seremos objeto de burla, pero podemos vivir de la castidad. El mismo hecho de que todos han sido llamados a la santidad, como recuerda el Concilio Vaticano II, facilita entender que, tanto en el celibato como en el matrimonio, pueden presentarse, incluso de hecho ocurre a todos, de un modo o de otro, por periodos más o menos largos, situaciones en las cuales son indispensables actos heroicos de virtud. También la vida matrimonial implica, por tanto, un camino gozoso y exigente de santidad. La castidad entonces está solo hecha para los solteros o los padres y las monjas. No. Vamos a ver que no, y ahorita en la tarde cuando escuchemos esta pareja, pues no, la pareja también debe vivir de la castidad. No en la abstinencia como vivimos nosotros, los que no nos hemos casado o los que somos célibes, consagrados, pero sí en un ejercicio humano de su sexualidad. Entonces, ver es una virtud para darnos hacia los demás. Es un dominio de sí para ser más libre y poderme dar más plenamente.
Por lo tanto, hay que dejar de ver la castidad como algo que da miedo. Es lo normal, muchachos, es lo normal. Vivir castamente es lo normal. Vivir virginalmente, para aquellos que tienen el gozo todavía de vivir la virginidad, es lo normal. El mundo de ahora nos quiere hacer creer lo contrario. Un chavo que es virgen, me acuerdo mucho, un joven que me platicó eso, a sus 20 años, y es que me da vergüenza decirlo. Pero es que es lo normal, no tienes por qué avergonzarte. Es lo otro que no es normal. Vamos a pararle ahí y vamos a hacer preguntas. 10-15 minutos de preguntas sobre esto que acabamos de ver o sobre lo que quieran. Bueno, entonces, nomás para introducir eso, les decía, para todos aquellos que quieran hacer esta promesa esta tarde ante Dios, entre ustedes mismos, no va a haber televisión ni nada de eso. Esto lo vamos a grabar. Es más bien en esta óptica. Quiero prometer algo que Dios, primero, Dios me está pidiendo. Segundo, es algo bueno. Tercero, es algo que favorece mi personalidad para después darme en el estado de vida que Dios me está llamando. O sea, todo está a favor. Es más, Dios, ayúdame a cumplir lo que me estás pidiendo. Acompáñame en este caminar, que es difícil. Que amárrate de ahí y ahí te aguantas. Eso no es lo que vamos a hacer. ¿Comentarios, preguntas para los hermanos? Bueno, yo nada más una pregunta. Históricamente, ¿desde cuándo surgió el concepto de castidad? Yo creo que desde siempre. Sí. Es lo que Es te decía. parte de la naturaleza, sí, nada más. Y el hábito de la virtud, igual. O sea, el hecho de hacer la virtud, ¿en qué parte de la Biblia existe alguna parte en la que Dios refleje el hecho que le pida al hombre ser tal vez virtuoso? Muchísimos. No, pero Pero no nada más en la Biblia, muchas religiones. Acabamos de leer ahí que hay unas citas bíblicas. San Pablo lo dice. Vean, en la página, en el párrafo 18, hay muchas citas bíblicas donde San Pablo invita a vivir de una manera virtuosa y De hecho, es quien más lo menciona. desordenada. sí, es algo de San Pablo, pero anterior a la historia que existe. No, pero existe tal vez en el Génesis, alguna parte en la que se hable. La Biblia. Directamente, Dios le hable directamente de la virtud, de la castidad. Sí, hay varios hechos que son condenados por Dios. Por ejemplo, hay un episodio, no me acuerdo de quién era, donde uno de los hijos de los patriarcos En Dina, sí, tenemos mucho caso de Dina. sí. Capítulo 30, creo. También en el libro de Deuteronomio hay una sección que condena varios actos sexuales que son contra la castidad. De hecho, lo que leímos del Génesis, el versículo 25 de ese capítulo 2, se veían y estaban desnudos, pero no tenían vergüenza. Luego van más adelante y ya tienen vergüenza. Entonces ya hay de este aspecto de la desnudez. Ellos se cubren ellos mismos, Adán y Eva, y no fue suficiente. Tuvo Dios que darles un vestido después. Y lo que sí es interesante es De ahí hay una enseñanza de esto. los reyes cayeron por la castidad. Sí, Salomón, Salomón cayó por la castidad. David. Cayó por la castidad. Y fueron, Por Dios. Dios les dio una... Bueno, más bien por la falta de Sí, castidad. una revestida. Y también está el Éxodo capítulo 20, versículo 17. ¿Saben qué es? No codiciarás la mujer del prójimo. O sea, está invitando a la castidad. No, Éxodo 20, 17. Y pues hay muchos otros sobre virginidad, hay muchos. Tengo un buen ahí, les puedo pasar. Libro de sabiduría, fuente de sabiduría. Pero sí, sí. ¿Preguntas? Pero eso es una buena investigación en la Biblia. Sí, para entender. ahorita que dijo, si te caes no aprendes, o sea, caminando no vas a aprender caminando. Entonces los errores ¿para qué sirven? Para nada. ¿De verdad? Sí, pues, fuera de la... Los errores no sirven para nada. Eso es un error precisamente. O sea, son así simples.
No hay pecado. Puedes sacar, normalmente podemos sacar una lección de un error, pero, o sea, En base a lo que debería ser lo correcto. exactamente, ¿ves? No es por lo negativo que aprendes lo positivo. O sea, ¿cómo sabes, mira, por ejemplo, en el caso de la salud del doctor, cómo sabe que está enfermo? Doctor. Pero por No me sentí- ¿Con respecto a qué? con respecto ¿Con respecto a qué? A la salud. A la salud, exactamente. ¿Cómo comprendes lo negativo con respecto a lo positivo? Esta es la salud, eso es una enfermedad. porque sé lo que es sano, sé lo que está. No al revés. Sí, y lo que decía con respecto a la castidad es eso. De hecho, muchas veces no aprendemos de los errores de la castidad. Nos llevan a otros errores. Y cada vez peor, y cada vez peor, y cada vez peor, hasta que muchas veces se vuelve una esclavitud. Pero los errores no sirven para nada. Dios no pensó al hombre diciendo que tenga errores para que aprenda. Precisamente, la ley de Dios, o la palabra de Dios, invita al hombre a no equivocarse. ¿Por qué le dice no desearás la mujer de tu cuerpo? Para evitar errores. ¿Cómo? Que si los errores forman parte del pecado. Yo creo que es un error, me equivoco ahí. Hay que diferenciar error de la falta. Es capital. El pecado es una falta. El error es un equivoco, ¿verdad? No sabemos. Por ejemplo, Julieta, me equivoqué, perdón, el Moni. ¿Fue un pecado? No. Ahorita que lo estaban diciendo todo lo que tenía en la cartera, pero, ¿verdad? Traía no sé qué, 2,000 pesos. No, perdón, me equivoqué, traía 100 pesos. Un error, ¿verdad? Un error no implica algo voluntario, ni siquiera un tantito, ¿verdad? Fue un error. Una falta sí implica algo voluntario, aunque sea un poquito. Y ahí entra el pecado. Si no hay una participación de la libertad, de la voluntad, etcétera, del conocimiento, no es pecado. Pero por ejemplo, ya tienes así que el conocimiento, así como ahorita. Ya vas así como que entendiendo qué es la castidad. Y por ejemplo ya dices, no, sí está bien, sí quiero ser casto o algo así, ¿no? Pero no va a estar tan fácil. O sea, ¿cómo? O sea, dijeron que no se iban a reír cuando preguntaban. Pues no te gusta preguntar. Sí, no te apures, mujer. Sí, es cierto, es muy real lo que dices, o sea, no va a ser fácil. O sea, entonces, o sea, haz de cuenta que aunque tú tengas el deseo, pues a veces como que va a haber tentaciones más fuertes, ¿no? Porque a veces es natural o, por ejemplo, aquí dice, ¿cómo superar los impulsos de la propia naturaleza, ¿no? O sea, estás con un hombre o, por ejemplo, con un chavo y sí te llama la atención, pero sin embargo, si tú quieres ser casta, vas a hacer todo tu esfuerzo, ¿no? Pero supongo que sí nos Pues pueden es ayudar eso. más para saber cómo. Pero sí hay que ver bien, cómo- más grande. Sí, o sea, ¿cómo voy a luchar contra eso, no? O sea, como que ocupas saber un poco más cosas, ¿no? Para saber cómo luchar contra eso. Sí, tips concretos. Sí, Ahorita les voy a decir sí, una lista. Ajá. Ahorita les voy a decir. Una cosa que es muy importante que dificultades son los pactos y hay que conocerse a sí mismo. O sea, en qué condiciones estoy yo tentado, en qué situación estoy yo poniéndome en riesgo donde voy a caer en la castidad. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho una experiencia que tuve con una joven que me dice, hermano, sigo cayendo en el sexo con mi novio, sé que son las circunstancias, pues siempre estamos juntos en medianoche. La circunstancia ahí, ella se está poniendo en riesgo sin pensarlo. O sea, la circunstancia entra en el discernimiento del acto que vamos a hacer. No está fuera. No ponerse la tentación. Sí. Sí, no tienes que estar como que más alerta, ¿no? De lo que te lleva a ese desorden. Sí. ¿Sí, no? Y el que dice el hermano específicamente conocerte. Yo sé que si después
de las 12 de la noche o después de 5 cervezas no me controlo, pues no voy a salir después de la noche y no voy a tomar más de 3 cervezas. Porque ya sé que no la controlo. Yo sé, me conozco. Y también entra el de cambiar tus conversaciones y tus ideas, porque, le pongo un ejemplo, Diego nos regañó porque en el grupo de WhatsApp empezamos de que sí, no sé qué artista está bien guapo, y quieras o no, inconscientemente, tu cerebro no distingue entre lo que es broma y entre lo que estás diciendo realmente. Entonces nos hizo ver de que, bueno, o sea, están ustedes bromeando tan siquiera de que un artista que no sé qué y así, porque somos más mujeres que hombres en ese grupo de WhatsApp. Pobrecito. De hombres. Entonces nos hizo ver de que, o sea, su conversación tal vez las puede llevar a alguna ocasión de pecado, aunque ustedes lo estén viendo como broma, y sin querer inconscientemente nuestro cerebro va a captar eso, de que vamos a ver escuchado que sí está bien guapo, que nos queda, que ni siquiera es el artista o así. Y eso, el cambiar nuestras conversaciones, de que bueno, vamos a evitar ese tipo de conversaciones ahora y así, ya te da un ejemplo de cómo puedes ir discerniendo entre el pecado y entre el no. Cambiar las costumbres, ¿verdad? Sí, es cierto. De hecho, San Pablo habla mucho de la conversión como un cambio de mentalidad. Por ejemplo, la carta a los Romanos, capítulo 12, la carta a los Efesios, la primera a Timoteo. Conversión quiere decir cambia de mentalidad, cambia de ideas. Hay que cambiar esa manera de pensar, es lo que dices tú, sí. De hecho, van a ver que en el trabajo que les voy a poner ahorita, uno de esos lugares comunes de faltar a la castidad son las conversaciones. Bueno, yo pensaba que mucho era de nosotros los hombres, pero ya veo que también bromitas que hacemos entre hombres a veces y dices, no, eso no me suena bien. Estoy desvirtuando la mujer, ¿verdad? Estoy desvirtuando la grandeza de la vocación de la mujer o aún la del hombre. Lo que pasa es que ahorita dentro de la mercadotecnia nos hacen ver lo malo como bueno. Entonces es lo que está al joven ahorita. Vive tu vida ahora, porque mañana te puedes morir. Entonces mañana me muero, tengo que experimentar esto. Entonces esa es la rapidez con la que se está viviendo el joven, ¿no? Y como dice, o sea, podemos ser, sí está guapo, pero hasta ahí, pero no tener pensamientos más allá de lo que va a faltar a la castidad. Eso es muy cierto. Puedo tener una mirada casta observando la belleza, pues lo que hacemos también nosotros, hermanos consagrados. O sea, no decimos todas las mujeres son feas, no las quiero ver. No, no, al contrario. Al contrario, la verdad es que pienso y dices, wow, qué bonita la mujer, benditos a Dios. Pero benditos a Dios, ¿verdad? No. Es que, por ejemplo, a mí una vez alguien me dijo, no todo lo que nos gusta nos dignifica. Entonces, ahí con lo que decía ella, ¿cómo podemos hacer para practicar la castidad? Yo pienso que, bueno, en mi experiencia es como que tienes que renunciar a eso que... Yo sé que a lo mejor esto me siento cómodo con ciertas actitudes que sé que están mal, pero ahí te toca luchar y ver qué amas más. Y yo, por ejemplo, en esos momentos como que, me desespero porque sé que voy a hacer mal, pero amo más a Dios. Entonces... La finalidad, ¿ves? ¿Te acuerdas de la finalidad? Y luchas para alcanzarla. También mencionaste algo muy importante sobre la virtud de la castidad, es que hay una alegría. Y no hay que ver la castidad siempre como una tristeza. La renuncia siempre me lleva a estar triste, chino. Mucho más no. La virtud produce en el alma una alegría muy grande. ¿A poco no les ha pasado cuando logran vencer una tentación? Lo hicimos, Señor. Es una alegría espiritual, muy grande. La castidad engendra alegría. Engendra luz, engendra unicidad en la vida, serenidad. Hay alegría en la castidad y mucha más transparencia que la alegría que me produce el desorden del pecado. La alegría espiritual es mucho más intensa que la alegría carnal. Quizás es lo que habría que ver un poco. Por eso es que los matrimonios de ahora no duran tanto, ¿no? Porque basan su matrimonio y su relación en la vida sexual y no tanto en la unión de pareja.
Yo porque yo, o sea, yo he leído temas y todo y sí te sorprende bastante porque dices, me voy a casar y lo primero que piensas es en relaciones sexuales. O sabes que es que para poder dar el matrimonio tengo que tener relaciones sexuales antes de... Exactamente, eso es un absurdo completo. Exactamente. Para ver si vamos a lograrlo. Vamos a vivir juntos antes y si pasa la prueba, entonces sí puede. Es al revés, compadre. Entonces, yo te doy catecismo a adultos y van parejas que van para matrimonio. Nosotros les hacemos una prueba, ¿no? Bueno, ustedes como pareja van a hacer la prueba, vas a pedir la prueba del amor. ¿Cómo? Sí. O sea, ¿sabes qué? En tanto tiempo no vamos a agarrar la mano, no vamos a besarnos y cosas bonitas, nada. O sea, vas a platicar normal fuera de... Es como que, ¿para qué? Es que si realmente estás preparado... Y hay parejas que han rompido, o sea, no se casan, porque se dan cuenta que no es lo que realmente están buscando en el matrimonio. Fíjate qué impresionante. La verdadera prueba del amor es la castidad y no la otra. 2, 3 minutitos más. Yo tengo otra pregunta. Sí. A raíz de lo de la promesa de castidad, estaba hablando con un amigo porque me decía, es que no quiero hacer la promesa de castidad porque sé que no voy a poder. Entonces había como que un miedo, pero ¿cómo sabes si no lo has intentado? Entonces siempre hay un miedo así como que, no sé si al compromiso, o sea, ¿de dónde viene ese miedo Es que como que a prometer, por decir una cosa así? Como que no te quieres comprometer contigo mismo. ¿Sí? Porque eso, o sea, así como dice el hermano, te vas a comprometer contigo, te vas a conocerte y saber en qué estás fallando. Entonces eso es lo que no quieres. O sea, que yo sé en lo que fallo, pero no, a veces no quieres renunciar a eso. Creo que muchas veces es porque hoy en día vemos el compromiso como un límite a mi propio crecimiento De libertad. y de mi libertad. Y al contrario es el otro sentido. Y que hubiera sido más libre si aceptara hacer. Pero yo sentía como que le tenía mucho miedo a equivocarse. A fallar. bueno. Sí. Pues por eso yo les digo, hay que verlo más como un pedir la gracia a Dios, de llevar a cabo lo que Él me está pidiendo, que un yo puedo. Pues un camino de santificación para él. Y ves, es bien bonito porque lo estás haciendo a Dios, Tú te comprometes con Dios a luchar por eso que te está pidiendo. Si lo quieres hacer solo, pues seguro que no vas a poder. Pero cuando manifiestas ese compromiso, estás dialogando con Dios, diciendo, Dios, ayúdame, yo quiero comprometerme, tú ayúdame dándome la gracia. Pues es genial, porque ya tienes la fuerza de Dios. No estamos solo en el compromiso, es nuestra profesión. No sé cómo se traduce, pero decimos el sechiple. Recíbeme, Señor, según tu palabra, y viviré. No decepciones mi esperanza. Aleluya. Sí, porque que Dios también está diciendo sí en nuestro compromiso, que ese auxilio va a estar ahí también. No estamos solos en ese compromiso. Y esa es la esperanza que cada uno de nosotros tenemos en nuestro compromiso de castidad, obediencia y pobreza. Sino que Dios no nos va a ser despreciado, no nos abandona, aún está más presente. O sea, esa promesa simplemente es como, por ejemplo, lo del matrimonio. No me quiero casar porque es que no voy a poder ser fiel. Pues precisamente, cásate para que te obligues a ser fiel, ¿no? ¿Me explico? Tengo un compromiso, el compromiso ayuda. Y les digo como quiera, es algo que Dios nos pide. No es algo extraordinario, es algo normal. La virginidad, la castidad, es algo normal.